Claire se topó con un bebé abandonado por casualidad, un giro inesperado que tocó la fibra sensible de su corazón. Sin dudarlo, llevó al bebé a casa impulsada por una nueva determinación de convencer a sus padres de que lo adoptaran para ella. Vínculo con su hermano recién adoptado, una conexión que se convirtió en algo verdaderamente hermoso. Su familia, compuesta por Claire y sus padres, Mark y Cindy, habían estado contentos en su hogar en Virginia. Claire, su amado Sunshine, llenó sus días con risas y calidez. Sin embargo, a pesar de la aparente perfección de el trío, Claire anhelaba un hermano. Inspirado por el gentil estímulo de su madre para orar por uno, ella deseaba fervientemente tener un hermano menor que prometiera ser la mejor hermana imaginable. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo sin ninguna señal de que su oración fuera respondida, Claire comenzó a perder la esperanza. Mark y Cindy, secretamente aliviados por su aparente renuncia, eran muy conscientes de sus limitaciones financieras, vivían de sueldo en sueldo, no podían permitirse el lujo de ampliar su familia, pero el destino tenía otros planes guardados. Un día fatídico, mientras Claire caminaba a casa desde la escuela, se topó con un cochecito abandonado. Cuando la curiosidad en la acera alcanzó su punto máximo, se acercó solo para encontrarse con los gritos lastimeros de un bebé con llamativos ojos azules abrumados por la compasión. Claire instintivamente trató de calmar al bebé a pesar de sus crecientes preocupaciones sobre las circunstancias cuando escudriñó un vecindario pacífico con el corazón lleno de preguntas. Claire se dio cuenta de que este encuentro inesperado alteraría el curso de sus vidas para siempre. Cuando Claire esperó junto al cochecito con la esperanza de que alguien reclamara al bebé abandonado, los minutos se convirtieron en horas sin señales de nadie. Le quedó claro que el niño había sido abandonado y estaba solo, sin nadie que lo cuidara. Impulsada por la compasión y la determinación, Claire decidió que no podía dejarlo atrás con determinación y comenzó a empujar el cochecito hacia su casa. Cindy, al darse cuenta de la lucha de su hija con el cochecito, se apresuró a ayudar solo para sorprenderse al ver al adorable bebé preocupado pero curiosa. Le preguntó sobre sus orígenes, lo que llevó a Claire a contar los eventos que llevaron a su encuentro inesperado. Reconociendo la urgencia de la situación, Cindy elogió Claire por su compasión, pero insistió en que notificaran a las autoridades para ayudar a reunir al bebé con su familia mientras Cindy hacía las llamadas necesarias mientras acunaba al bebé dormido. En sus brazos, Claire buscó en el cochecito cualquier pista sobre su identidad y sus ojos se posaron en un papel cuidadosamente doblado. El contenido, que revela una súplica desgarradora de la madre del bebé, confirmó las sospechas de abandono de Claire, provocando una mezcla de empatía y determinación dentro de la familia con amor y resolución. Cindy y su esposo rápidamente entraron en acción para conseguir los elementos esenciales para el cuidado inmediato del bebé que le dieron sus pañales y esperaron la llegada de la policía de Los Ángeles para ayudar en la investigación. El bebé Gabriel, con un cuidado y una devoción inquebrantables, sabiendo que pronto estaría bajo la custodia de los servicios de protección infantil. Sin embargo, la sincera súplica de Claire de mantener a Gabriel resonó en sus mentes, lo que despertó una nueva determinación dentro de Mark y Cindy. Conmovidos por la sincera solicitud de su hija y su propio creciente afecto por Gabriel, tomaron una decisión audaz de no dejarlo ir. En lugar de eso, se embarcaron en el viaje de explorar la adopción, navegando por los procedimientos necesarios con diligencia y determinación. A pesar de sus dificultades financieras, el amor de la familia por Gabriel permaneció inquebrantable. Claro y fiel a su promesa a Dios, se convirtió en una parte integral de la vida de Gabriel. Apreciando cada momento y milestone, compartieron juntos, su vínculo floreció, un testimonio del poder duradero del amor y la familia. Sacudida por el miedo, temiendo lo peor, sin embargo, la revelación del abogado la dejó sin palabras. Una herencia sustancial de una misteriosa benefactora llamada Susan Masters. Desconcertada pero intrigada, Claire se quedó con preguntas dando vueltas en su mente. ¿Quién era Susan Masters y por qué había elegido otorgarles tanta generosidad? Con la información de contacto del abogado en la mano, la curiosidad de Claire alcanzó su punto máximo, lo que la impulsó a buscar respuestas y desentrañar el misterio detrás de su inesperada ganancia inesperada. Claire quedó desconcertada por el giro inesperado de los acontecimientos, incapaz de saber que Faden podría estar detrás de una oferta tan sustancial. Cuando reunió la coraje para llamar al número proporcionado por el abogado, su corazón se aceleró.
Con anticipación para su sorpresa, una voz frágil al otro lado de la línea confirmó que era Susan, la misteriosa benefactora. Con la respiración entrecortada, Clare escuchó mientras Susan revelaba una dolorosa verdad de su pasado, un embarazo adolescente abandonado por su familia y la desgarradora decisión de dejar a su bebé en la carretera. Cuando Susan contó su cobardía al observar desde lejos todos estos años, Clare temía la posibilidad de perder a Gabriel mientras Susan luchaba contra la enfermedad y enfrentaba su mortalidad. Expresaba remordimiento y gratitud y en igual medida les aseguraba su herencia inminente, un gesto de agradecimiento por el amor y el cuidado que le habían brindado a su hijo. Planes para un reencuentro entre Gabriel y su madre biológica se pusieron en marcha, pero el destino intervino. Pero un nuevo sentido de unidad en el propósito, el fondo fiduciario de Gabriel y una gran mansión se convirtieron en símbolos de su inesperada fortuna, un testimonio del poder duradero del amor y la compasión cuando abrazaron su recién descubierta riqueza y continuaron su viaje juntos. La familia permaneció cimentada en la gratitud y la humildad. Se trata de la primera historia y ahora veamos otra historia similar de un hombre que abandona a su esposa en el nacimiento de un niño negro. Destrozó su corazón y decidió criar al niño sola, firme, sabiendo que el linaje de su hijo no es el resultado de la infidelidad, sino más bien un rasgo genético inherente a su familia. Avanzamos 20 años y la incredulidad se apodera de Andrew mientras lidia con la revelación. Ha habido un error, se ahoga, debe haber una confusión, que no puede ser nuestro hijo, protesta. Su voz se intensifica hasta convertirse en un grito mientras los ojos de Sarah se abren con lágrimas brillantes y un distintivo sollozo que escapa de sus labios y resuena más fuerte que sus gritos de parto. El médico, al sentir la creciente tormenta, hace salir a todos apresuradamente y le aconseja a Andrew que le dé a su esposa un poco de descanso antes de seguir discutiendo el asunto, pero Andrew está perdido en su confusión. Su racionalidad es arrastrada por un torbellino de disgusto y traición, ajeno a los susurros silenciosos de la enfermera y las miradas compasivas de reojo. Cada mirada compasiva solo añade combustible a la certeza de que este niño no podría ser tal como huye del hospital. Su identidad deja atrás un caparazón vacío y amargado durante las próximas 2 décadas. Su riqueza e influencia son cortejadas tanto por los políticos como por la sociedad, pero en medio de la opulencia y el poder un profundo vacío nos para él, un recordatorio constante del vacío dejado por la vulnerabilidad enterrada durante mucho tiempo en esa habitación de hospital estéril. Impulsada por la amargura, Andrew contrata investigadores para localizar a Sarah, no por anhelo sino por una necesidad desesperada de confirmar sus sospechas. Cuando el informe finalmente llega a su escritorio, promete revelar verdades que podrían destrozar aún más su mundo u ofrecer una oportunidad de redención. Andrew ignoró una pesada carpeta de Manila en su escritorio durante semanas porque era demasiado para él. Cuando finalmente tuvo el valor al abrirlo, se sorprendió al encontrar algo sorprendentemente normal. Los papeles del divorcio de Sarah hablaban de una vida aburrida que terminó hace 5 años y no mencionaban al chico que una vez había sido el centro de su loco mundo. Andrew no se calmó, en cambio, sintió una creciente preocupación en sus entrañas y entonces algo nuevo salió a la luz añadiendo su precario equilibrio. El nombre de Sarah apareció en una historia sobre Noah Kingston, un joven emprendedor de software de 20 años con promesas en los artículos que acompañan la foto. No fue el éxito inicial de Noah lo que llamó la atención de Andrew, sino más bien la calidez y la inteligencia que siempre fueron evidentes en los ojos de su madre, reflejadas en el rostro del hombre que sin lugar a dudas se parecía al hijo que había dejado atrás. Cuando Andrew vio esta conexión desconcertante, su vacilación inicial se convirtió en una furia ardiente, convencido de que Sarah estaba planeando un último acto de venganza desde el más allá. Él arrugó el papel que tenía en la mano. Sus pensamientos giraban con escenarios cada vez más violentos que representaban a Noah como un peón de Mir y el plan rencoroso de Sarah, impulsado por una desesperada necesidad de certeza. Andrew no escatimó en gastos en la contratación. Un investigador privado de primer nivel, sus instrucciones fueron simples pero brutales: descubra todo sobre Noah Kingston y confirme lo impensable, una coincidencia de ADN entre el hijo que abandonó y este prometedor emprendedor. Y firmó el contrato, un débil intento de ahogar la clamorosa pregunta que resonaba en su mente. Luego llegó la llamada telefónica que destrozó su fachada de control cuidadosamente construida. La voz del investigador era tranquila y profesional. Cuando entregó la confirmación que Andrew había temido y anhelado por Noah Kingston. De hecho, era su hijo biológico, pero las revelaciones no terminaron allí.
Con una sensación de cruel ironía, el investigador reveló un secreto familiar enterrado durante mucho tiempo. Los genes recesivos de los antepasados de raza mixta de Sara habían resurgido manifestándose en las marcas inconfundibles de su herencia. Décadas de ira y certeza se desmoronaron. No solo fue víctima de una traición masiva, sino que también fue el creador de su propia soledad. Cada victoria infructuosa y cada adquisición inútil ahora olía a autodesprecio podrido. Andrew miró por la ventana de su oficina la alguna vez deslumbrante metrópolis que servía como un recordatorio aleccionador de una vida vivida en Den y de la realidad. Sus dedos se clavaron en sus palmas cuando sus manos se cerraron en puños, un tipo diferente de dolor arrastrándose en algo más sutil y más profundo que la herida en carne viva de aquellos primeros días. Esta conciencia lo cubrió como un sudario, el conocimiento de lo que había perdido el sol que había arrojado a un lado. Andrew estudió el estudio que reveló los orígenes ancestrales de Sara de manera encubierta, de hecho, lo devoró. La epifanía, más cortante que traición, fue que él había estado cargando su propio feo durante todos estos años. No fue culpa de Sara. Cada desaire imaginario que dirigió a individuos desconocidos fue un espejo del veneno presente en él. Fue un tonto expuesto por su propio prejuicio, no un tipo virtuoso. Desechó. Andrew buscó al único pariente sobreviviente de Sara o a la mujer reservada que luchaba con un reconfortada por su confesión tentativa. Su rostro ardía con una alegría que él había confundido con deshonestidad. Su primera sonrisa vacilante habla en voz baja sobre nombres de bebés. Su mano en su abdomen, cada recuerdo doloroso lo hirió y su autodesprecio se convirtió en una inevitable serpiente retorcida en su estómago. Su terapeuta, un lujo que le dio él mismo, se permitió disfrutar como defensa contra el vacío envolvente. Lo describió como una oportunidad para el desarrollo. Andrew se burló. El crecimiento parecía una criatura espantosa que emergía de las cenizas de su espíritu consumiendo los escombros que había creado. Asumió el ritmo habitual de adquisición y ganancias. Vería lo entendió y volvió a sus actividades habituales, pero la defensa de cada subordinado era una sátira silenciosa del hombre en el que se había convertido. En la sala de juntas, tenía la sensación de un escenario en el que nunca dormía y cuando lo hacía, era en sueños violentos en los que un niño pequeño con ojos oscuros lo fulminaba con la mirada acusadora antes de transformarse en Sara y mirarlo con lástima. Ella debe haberle otorgado a su hijo Andrew. Por el contrario, era la sombra de un padre, un no factor en todo el esquema de las cosas. Este simple hecho fue una lección cruel y un poquito de gracia retorcida. De repente, un porqué desesperado tomó el lugar de la pregunta de cómo, por qué Noah no había ido a buscarlo. El hecho mismo de que no se había convertido en la única esperanza de Andrew, que representa la imagen de un hijo puro del veneno de su padre, uno que había construido una vida ignorando la ausencia de un padre desaparecido. Sin embargo, Andrew ya no pudo evitar el hecho de que estaba atrapado en el purgatorio que había creado para sí mismo y descubrió que Noah se había convertido en una obsesión a tiempo completo. Ahora dependía de su investigador privado localizar no solo la evidencia, sino también los resúmenes de las actividades de Noah. Una cosa que Andrew estaba interesado en la persona que su hijo había desarrollado en todos los aspectos, tanto herido como reconfortado en cantidades iguales. Noah era una fuerza en su profesión, no solo un hombre de negocios exitoso. Su agudo intelecto, paradójicamente, su capacidad para reconocer el valor donde otros solo veían impedimentos. Por fin, el detective localizó una dirección de un modesto condominio con vista al río Chicago, equipado con el conciencia de la inesperada prosperidad de Noah. Andrew anticipó un ático, una representación externa de opulencia que un joven repentinamente dotado de fondos estaría orgulloso de mostrar a sus conocidos. Sin embargo, esto parecía correcto, reflejaba el sensato pragmatismo de Sara. Una vida basada en el contenido en lugar de la ostentación lo dejó con un dolor que no podía identificar, tal vez arrepentimiento o un rayo de optimismo. El encuentro ocurrió por accidente deliberado muchas semanas después. Andrew no deseaba ninguna confrontación orquestada, se quedó cerca de la entrada del condominio, una figura lamentable, observando a la gente yendo y viniendo. Luego lo vio inconfundiblemente incluso entre la multitud, los mismos ojos, la misma mandíbula firme pero exudando una confianza que Andrew había perseguido durante mucho tiempo pero que nunca había logrado. Exilio impuesto. Sin embargo, algo lo obligó a mantenerse firme. Noah dijo el nombre de Andrew. Su voz temblaba en lugar del shock dramático que Andrew había imaginado. Hubo una tensión gradual de los hombros y un endurecimiento alrededor de los ojos. ¿Qué sugería reconocimiento? ¿Puedo ayudarte? Noah habló.
En un tono cortés pero frío con una diferencia de 2 décadas entre ellos, Andrew tartamudeó su nombre una vez más, pero los sonidos no le eran familiares, el mundo alrededor de Noah se volvió borroso y su expresión se tensó, un poco de silencio. Transcurrió entre ellos, la escena del padre y su hijo se congeló cuando Noah finalmente dijo, «Sé quién eres». Su tono era frío. «Lo sé desde hace mucho tiempo». Andrew sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Esto no era rabia porque podía controlarlo. Esto era indiferencia y eso fue mucho peor. Andrew tropezó. Noah dijo que mi madre había estado muerta durante 5 años y su voz sonaba como una presa que contenía una inundación, y en el fondo, ella sabía que ella solo me informó que nunca te fuiste porque después de un tiempo dejó de doler y se convirtió en un tipo extraño de motivación. Noah fue directo al punto, es el Señor. Ellis, el día que dejaste ese hospital dejaste de ser mi padre, he creado una vida feliz, mi madre fue suficiente. Andrew todavía podía escuchar las palabras muertas durante 5 años en su mente, un recordatorio aleccionador del tiempo que les fue quitado a ambos. Andrew se sintió mareado y luchó por encontrar las palabras, pero Noah ya había comenzado a hablar más profundamente que cualquier acusación gritada. Cada frase cortaba con una rabia justificada que Sara nunca podría haber controlado. Me aconsejó que me esforzara más en desarrollar algo valioso en lugar de desperdiciarlo y con odio lo logré, a diferencia de ti. Hizo una pausa y luego pronunció las palabras que rompieron las defensas de Andrew la semana pasada, ella tuvo la opción de solicitar manutención infantil, se sometió a una prueba de ADN y sabía que el tribunal le exigiría que pagara, sin embargo, nunca quisimos ni un centavo de su dinero corrupto. Andrew abrió la boca para decir algo, pero sus palabras fracasaron dado que este hombre había resucitado de las cenizas de su maldad. ¿Qué derecho tenía? Tengo que pedir algo. Noah se alejó despidiéndolo en lugar de irse con dignidad. Andrew Ellis. Fue solo una historia de advertencia, ni siquiera una nota a pie de página en su propia narrativa. Sin duda su madre empleó al monstruo que acechaba en las sombras para fortalecer su resolución. Pero aún no avanzó. Parecía estar esperando una señal con 20 años de separación entre ellos asomando como un golfo lleno de su propio veneno, lo que creó que Andrew se puso de pie vacilante, aunque la idea de que existía incluso la más remota posibilidad se sentía como una le arrojaron un salvavidas a un hombre que se estaba ahogando. No tenía derecho a anticipar nada. Entonces Noah se colocó detrás de Andrew y le tocó el hombro. Hablemos. Dijo que mamá lo hubiera querido. Andrew comenzó a llorar de nuevo. 20 años después. Noah era mucho más hombre de lo que él sería. Tiempo de música.